A ver, chicos, buenas noches con todos. Vamos a empezar, vamos a continuar, el tema de ADN. Aquí las preguntas de motivación. Más que todo para que ustedes mismos se autoevalúen y ven si es que están en la capacidad, ¿no? de poder responder. De esta manera, ustedes mismos son sus evaluadores y pueden determinar qué tanto están leyendo, qué tanto están avanzando. Seguimos con el capítulo de ácidos nucleicos, bueno, de ADN ya. Entonces ahí tenemos 5 preguntitas para que ustedes mismos se autoevalúen qué tanto están avanzando con su estudio. Entonces la primera está sencilla, es la más fácil de todas. Son las mismas histonas a lo largo del ADN. ¿Qué son los complejos lector-escritor? ¿Cómo se bloquean la expansión de los complejos lector-escritor? ¿Cuál es la función de la proteína HP1? Y si es que son útiles las duplicaciones de genes dentro del ADN. Lo ideal sería que por lo menos tres, las tres primeras, al menos ya deberían conocerlas. Ya hemos hablado un poquito de eso el día de ayer y hoy día vamos a continuar. Más o menos para ponerlos en situación, lo que nosotros estamos hablando actualmente es del ADN. Ya este ADN no está totalmente desnudo, ¿no? Obviamente está asociado a proteínas. Dentro de las proteínas hemos visto que se unen las histonas y las proteínas que no son histonas, ¿ya? Las no histónicas. De acuerdo a esto, yo puedo tener dos opciones o dos estados, por así decirlo, de todo lo que es el ADN con las histonas. Recordemos que la asociación de estos tres componentes, ADN, histonas y proteínas no histónicas, me forman en conjunto lo que se conoce como cromatina, ¿ya? Entonces, esta cromatina puede estar de dos formas, ¿no? Una forma condensada y una forma no condensada, ¿no? Lo que después vamos a conocer como eucromatina o heterocromatina. Entonces, hay situaciones en las cuales la célula necesita que esté condensado, ¿no? Por ejemplo, si es que vamos a hacer un proceso de mitosis, cuando ya empecemos la mitosis propiamente dicha, lleguemos a la fase de la metafase, yo necesito que esté todo mi cromatina condensada para que se pueda formar los cromosomas y luego puedan separarse. Pero si yo, por ejemplo, quiero la síntesis, digamos, de la insulina, ya se activan mis células beta pancreáticas, yo necesito la producción de insulina, necesito que se active un gen, ¿no? Necesito que ese gen se pueda eh, transcribir en un ARN mensajero para luego poder producir la proteína, que en este caso sería la insulina, ¿no? Entonces yo necesito que en ese estado esté no condensado. Entonces, ¿quién me ayuda a la condensación? Va a depender, ¿no? Hemos visto que de las principales que ayudan a condensar son las histonas. ¿Por qué? Porque las histonas me formaban el octámero, ¿no? El octámero de histonas con asociación del ADN, yo podía obtener como resultado, entre estos dos, lo que se conoce como nucleosoma, ¿no? Nucleosoma. Y este es uno de los primeros niveles de empaquetamiento, ¿no? Porque esto se sigue empaquetando, tenemos la fibra de 30 nanómetros de diámetro y cada vez se empaqueta más y más, ¿ya? Entonces, para ponernos en situación, más o menos hasta ahora estamos hablando de esto, ¿no? Del ADN, las histonas, cómo se forma el nucleosoma, cómo ayuda el nucleosoma, cuáles son las modificaciones de este nucleosoma para poder realizar los procesos fisiológicos a lo largo de toda la vida de la célula, ¿ya? Entonces vamos a continuar. El día de ayer nos quedamos hablando sobre el código de las histonas, ¿no? Se desarrolla una especie de complejo de lectura de este código, ¿no? Para eso nosotros necesitamos proteínas. Recordemos cosas generales de las histonas del día de ayer. Son proteínas, las histonas son proteínas, son tres cadenas alfa hélice, ¿no? Son tres cadenas alfa hélice unidas entre sí mediante puentes. Tenemos un extremo carboxilo, un extremo carboxilo y un extremo N-terminal, ¿no? ¿Cuáles son los más importantes? El extremo N-terminal, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, es el extremo N-terminal, ¿ya?
Este extremo N-terminal es importante porque, ¿dónde queda? ¿Para qué lado? Para la parte interna o periférica del nucleosoma. Va a quedar para la parte periférica, ¿no? Por ejemplo, si vemos nosotros aquí, en este pequeño gráfico, vemos cómo las colas N-terminales terminan saliendo por fuera del nucleosoma, o sea, son la parte más periférica. Y eso me conviene, por supuesto. Al ser periféricas, son más susceptibles a que puedan ser modificadas, ¿no? Hemos visto también que hay modificaciones y esas modificaciones hemos dicho que son excluyentes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros evaluamos esta cola de la histona, estamos hablando de la histona H3, esta tienen que recordarlas ustedes, chicos? La histona H3 es de las más importantes en realidad, ¿ya? Es de las más importantes, esta histona H3. Tienen que acordarse, ¿ya? La H3 es la más importante, sobre todo un aminoácido, ¿no? La lisina 9. La lisina 9 es la más importante. Y sufre modificaciones, ¿no? Modificaciones que son excluyentes. Estas modificaciones excluyentes eh, pueden ser, ¿no? Principalmente acetilación o pueden ser metilación. Cualquiera de las dos, ¿no? Pero también tenemos otras como la fosforilación, ubiquitinización, etc. ¿Ya? Estos son los conceptos generales del día de ayer con respecto a las histonas, ¿ya? Las histonas, no olvides que son proteínas, se asocian para formar el octámero, en conjunto con el ADN me va a formar el nucleosoma. Muy bien. Hemos visto, ¿no?, que son lugares posibles de modificación, las colas, en las cuales van a interactuar con las proteínas, ¿ya? Y yo quería que vengan estas proteínas para que puedan hacer dos cosas, o bien la condensan o bien la descondensan toda mi cromatina, ¿ya? Y eso va a depender de la situación en la cual se encuentre la célula. Entonces, yo para poder realizar todos estos procesos, lo podemos organizar de tres formas, ¿ya? Para hacerlo un poco práctico, eh, yo puedo decir que necesito tres componentes, ¿ya? Para que este proceso ocurra, ya sea de condensación o descondensación. Primero, necesito una secuencia reguladora de ADN, ¿ya? Esta secuencia reguladora de ADN me va a permitir determinar qué zona tiene que condensarse, si es todo el cromosoma que tiene que condensarse, o si hay una zona específica que tiene que descondensarse para producir tal vez una proteína o un ARN mensajero, ¿ya? Entonces, lo primero que necesito es esto, una secuencia reguladora de ADN, ¿ya? Segundo, ¿qué voy a necesitar? Una proteína, pero específica de ADN también, ¿ya? Una proteína específica. Claro, por ejemplo, mi secuencia de ADN dice que en tal segmento del ADN, yo tengo aquí mi ADN, yo lo necesito en este segmento. Necesito algo. Necesito que este gen se transcriba y se convierta en ARN mensajero, ¿ya? Entonces, por aquí yo tengo mi secuencia reguladora. Entonces, esta secuencia reguladora va a permitir mandar señales, ¿no?, mediante señalización, de tal manera que va a venir una enzima, y esta enzima va a poder colocarse en esta zona o en los alrededores, ¿ya? No necesariamente en la misma zona, puede estar en los alrededores también. Para ello yo necesito entonces una proteína específica que se pueda unir en este lugar. ¿Qué más? Como tercer punto, necesito acceso, ¿ya? Lo vamos a decir de esta manera, acceso, para que se nos facilite comprender este proceso. Necesito acceso, ¿pero a qué? A la zona del ADN, pues, ¿ya? Necesito acceso al ADN. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, aquí todo el octámero de histonas y está recontra enrollado el ADN? Entonces, esta proteína que vemos aquí no tiene acceso. No tiene acceso. Si no tiene acceso, no se va a poder ejecutar ninguna acción. No voy a poder sintetizar este ARN mensajero. Por lo tanto, tampoco voy a tener la proteína como resultado final, ¿ya? Entonces, yo lo puedo organizar de esta manera, ¿ya? Para comprender bien el proceso. Siempre que yo requiera que se condense o descondense el ADN, necesito estas tres cositas. Una secuencia reguladora de ADN que me va a determinar dónde se tiene que descondensar. Una proteína específica que vaya a la zona del gen o de los exones. Y después necesito que exista un acceso.
Si no hay un acceso, por más que yo tenga mi secuencia reguladora, por más que yo tenga mis proteínas específicas, el proceso de transcripción o replicación del ADN no va a ocurrir, ¿ya? Entonces, estos de aquí ya están determinados. Nosotros, la secuencia reguladora ya está en nuestro ADN, las proteínas también ya están. ¿Qué es lo que no está listo? El acceso al ADN. Esto todavía. Yo tengo que realizar un proceso previo para poder darle el acceso a la proteína específica, ¿ya? ¿Cómo permito yo este acceso? Con las modificaciones, ¿no? Entonces recordamos lo de ayer. Yo necesito una modificación de las colas de las histonas. Al modificarlas, altero ese empaquetamiento que tienen los nucleosomas y por lo tanto tengo la facilidad de que se descubran o queden descubiertas las zonas del ADN que yo necesito para ese momento, ¿ya? Hemos dicho además que las modificaciones más importantes se dan en la histona H3. Específicamente, ¿dónde? En la lisina número 9, ¿ya? Entonces son cositas que no debes olvidar. Pero hemos dicho también que hay dos procesos, los principales al menos, acetilación y metilación, y son excluyentes. ¿De qué depende? ¿Las dos serán iguales? ¿Que yo metile o acetile esta lisina número 9 influirá en algo? ¿Será diferente? Claro que sí. Mira, si es que yo, dependiendo de la condición de la célula, ¿no? Lo que requiera la célula, yo puedo silenciar un gen, ¿ya? Puedo silenciar un gen. Si yo quiero silenciar el gen, ¿qué le voy a hacer? 3 radicales metil, lo voy a trimetilar. ¿Dónde? Lisina número 9. ¿Esto qué ocasiona como resultado? Mira, se forma heterocromatina. Y desde la previa te han explicado a ti que la heterocromatina es la forma condensada, es la forma inactiva, por así decirlo, ¿no? Entonces, mira, ¿qué estoy originando? Inactivación, silenciando mis genes. ¿Y por qué ocurrió eso? Por la trimetilación. ¿Dónde? Lisina 9. ¿Ya? Caso contrario, ocurre si yo acetilo. Mira, ¿qué estoy haciendo aquí? Acetilación. Acetilación. Si yo hago acetilación, no estoy silenciando mis genes. ¿Qué estoy haciendo? Expresándolos. Voy a expresar mis genes. ¿Ya? Entonces, importante eso. Importante. Si yo realizo procesos de acetilación, se van a expresar mis genes. ¿Ya? ¿De quién seguimos hablando? Lisina 9. ¿De dónde? Del extremo N-terminal, de la cola N-terminal. ¿De quién? De H3. ¿En dónde? Específicamente en lisina 9. ¿Ya? Eh, Vamos a tener otras formas también de empaquetar, de condensar el ADN. ¿Ya? Vamos a tener otras formas. Por ejemplo, con unos complejos que se llaman los policom. Estos de aquí también intervienen en el empaquetamiento, ¿ya? En el empaquetamiento. Intervienen en el empaquetamiento del ADN, específicamente en la zona del centrómero, ¿ya? Por ahí más o menos van a actuar esta zona, esta secuencia de los policom, ¿ya? De las proteínas policom. En el centrómero también hay una trimetilación, pero ya no es en la lisina 9, sino es en la lisina número 27. ¿Qué ocasiona como efecto? Silenciar genes también, ¿ya? Muy bien, continuamos. ¿Qué ocurre entonces ahora si yo he modificado? Ya lo modifiqué. Ya hice, por ejemplo, una trimetilación. He trimetilado la lisina número 9 en la cola terminal de la histona número 3. Ya está, mira. Acá están las colas trimetiladas. ¿Ya? Yo voy a tener una proteína de unión. Esta proteína se está uniendo. ¿Ya? Si yo hablo de unión, tú lo vas a asociar con la palabra lector. ¿Ya? Si es que se une a esos sitios, tú vas a decir que ese de ahí es el lector. ¿Ya? Es el lector. Pero también hablamos el día de ayer que hay algunas que están asociadas a actividad ATPasa. ¿Ya? Esa actividad ATPasa, mira, tiene actividad catalítica, ¿no? Por ejemplo, puede ser una ATPasa, ¿no? Una ATPasa.
requiere la energía de la hidrólisis del ATP. Pero realmente, ¿qué son estas? Son enzimas. Son enzimas. Y estas enzimas permiten modificar los aminoácidos de lo que vendría a ser las colas del extremo N-terminal de las histonas. Entonces, si modifican, ellos son capaces de modificar. Tú lo vas a asociar con escritor. ¿Ya? Entonces, el que se une a la zona modificada es el lector. Pero el que modifica, o sea, esas enzimas que me acetilan, que ponen radicales metil, que pueden poner radicales fosfatos, que pueden ubiquitinizar, todos ellos son escritores. ¿Ya? Entonces, las enzimas, los que tienen capacidad catalítica, es escritor, aquellos que se unen a esas zonas modificadas son los lectores. Ahí es que se ha formado el complejo lector-escritor. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la primera parte de cómo es el código de las histonas y cómo es que se permite la lectura, ¿ya? Y que en realidad es un complejo lector-escritor. Pasamos acá a la siguiente. Aquí tenemos lo que ya estábamos hablando. Miren, vamos a tener dos procesos diferentes, ¿no? Podemos tener acetilación o podemos tener metilación. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si no hay acetilación? ¿Ya? No hay acetilación. Nosotros vamos a tener que se va a empaquetar la cromatina, ¿ya? Se va a empaquetar. En otras palabras, si yo tengo metilación, si hay metilación de la lisina 9, de la histona 3, ¿qué pasa con la cromatina? Se empaqueta. ¿Qué ocurre si hay una acetilación generalizada? Si es que esa lisina 9 de la histona 3, en lugar de metilarse, se acetila. Entonces hay acceso. ¿Acceso a quién? Al ADN. ¿Qué decíamos acá? ¿Qué necesito? Acceso al ADN. ¿Para que ocurra qué? Descondensación. Para que pueda expresarse el ARN mensajero y pueda formar una proteína después. Volvemos. Entonces, acá está una de las formas en cómo yo puedo obtener acceso al ADN, mediante la acetilación de las lisinas. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño resumen. Yo voy a estar entonces en la histona número 3, en su cola, N-terminal. N-terminal. Específicamente, ¿dónde? Lisina 9. Muy bien. Tengo dos opciones aquí. Tengo dos opciones. Lo puedo acetilar, puedo hacer acetilación, o puedo hacer metilación. ¿Ya? Metilación. Por ahora solamente me interesan estos dos procesos, acetilación y metilación. Listo. ¿Qué ocurre si yo acetilo? Voy a tener acceso. Voy a tener acceso. ¿A quién? Al ADN. ¿Qué ocurre si yo hago metilación? Voy a tener empaquetamiento. Empaquetamiento. ¿Ya? Empaquetamiento, sinónimo de condensación. Condensación. Listo. Para que no te olvides. Para que no te olvides. Si yo hago acetilación, tengo acceso al ADN. Si yo hago metilación, empaquetamiento, se condensa el ADN. ¿Ya? Para que no te olvides. ¿Acceso a quién? Y hemos dicho al ADN. Y si yo tengo acceso al ADN, ¿qué puedo hacer? Fácil. Puedo replicarlo. Puedo hacer replicación. ¿Qué más puedo hacer? O puedo hacer transcripción. Transcripción. ¿Ya? Y si yo condenso, ¿qué puedo hacer? ¿Nada? Sí puedo hacer algo, ¿no? Puedo hacer mitosis. Mitosis. Entonces tú le preguntas a tu célula, ¿qué quieres hacer? ¿Mitosis? Allá. Condénsalo entonces. Haz metilación. ¿Qué quieres hacer célula? Quiero transcribir el gen de la insulina para producir la proteína, el péptido, el polipéptido. Entonces, tienes que acetilar tu
lisina 9 de la histona 3. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un pequeño resumen, cómo es que funcionan estos procesos de modificaciones, tanto de acetilación como metilación. Muy bien, tenemos aquí ahora el complejo lector-escritor. Ya, no olvides que hay zonas, secuencias, primero que necesito una secuencia reguladora del ADN. Ella me determina dónde es que tiene que modificarse. Segundo, proteínas específicas. Listo, ya tengo estos dos. ¿Qué necesito? Acceso, pero depende, pues, ¿no? Depende de lo que yo quiera. Depende. Por ejemplo, en este ejemplo, en esta figura, yo no quiero un acceso para hacer replicación o transcripción. Yo no quiero hacer esto. Ya voy a hacer mitosis. Voy a hacer mitosis. Entonces, este acceso no se va a dar. Yo lo voy a condensar. Lo voy a condensar. ¿Ya? Si lo quiero condensar, quiere decir que lo tengo que empaquetar mucho más. Entonces, mira, ve, va a haber modificaciones. ¿Ya? Mira, acá está. Ahí está. Va a haber modificaciones con otro color. Ahí está. Va a haber modificaciones de las histonas. ¿Ya? Entonces, ¿qué está haciendo? Están escribiendo, ¿no? Están escribiendo. Ese es el escritor. ¿Por qué? Porque modifica. Y hemos dicho que aquel que modifica, aquel que agrega lisinas, perdón, aquel que agrega acetil, metil, es el escritor. Luego viene otra proteína que es específica, no te olvides, siempre son proteínas específicas. Viene otra que se une. Ah, entonces, ¿quién es este? Es el lector. Es el lector. ¿Ya? Lector. Este escritor tiene algo importante e interesante. Cada vez que el escritor cataliza un cambio en las colas de las histonas, se desencadena una reacción en cadena, una reacción en cadena. Entonces, mira, eso es lo que ocurre. Esta es la primera que ha sido modificada, la segunda que es modificada, la tercera que va a ser modificada, la cuarta que va a ser modificada. O sea, el escritor sigue actuando, sigue actuando. ¿Y quiénes vienen? Los lectores. Viene un lector, viene otro lector, mira. Viene un lector, otro lector, otro lector, otro lector, otro lector. Mira cómo estaba al inicio mi ADN con mis nucleosomas. Mira cómo estaba. Mira cómo está ahora. ¿Qué ha pasado? Se ha condensado. Se ha condensado. Era lo que quería, ¿verdad? Quería condensarlo, quería empaquetarlo. O sea, no quería aumentar su acceso, al contrario, quería disminuir su acceso, porque era lo que en ese momento mi célula necesitaba, hacer mitosis. ¿Ya? Muy bien, entonces siempre va a darse de esa manera. Recordemos entonces que las enzimas modificadoras, las proteínas modificadoras, que son los escritores, pueden desencadenar, van a hacer reacciones en cadena. ¿Ya? En cadena. Obviamente a los nucleosomas adyacentes. ¿Ya? Muy bien. Así como están estas, el escritor y el lector, también hay otras proteínas que pueden ayudar aquí. ¿Ya? Estas proteínas que van a ser dependientes de ATP. O sea, van a tener una actividad ATPasa. ¿Ya? Van a necesitar. También pueden intervenir. En ese caso, ya no será solamente complejo lector-escritor, sino también será modificadoras del ADN o del nucleosoma dependiente de ATP. Dependiente de ATP. Lo que vimos ayer. ¿Ya? Tendríamos un complejo de 3 componentes. Lector, escritor y proteína modificadora del nucleosoma dependiente de ATP. Cada vez que yo agregue esta proteína. ¿Ya? Muy bien. En esta diapositiva, ¿qué más podemos entender? Mira, si es un proceso en cadena, ¿en qué momento se detiene? ¿Dónde digo basta, stop, hasta acá nada más, condensa? Porque más allá tengo un gen que lo quiero expresar. Entonces, ¿cómo es que yo puedo detener esta señal, esta reacción en cadena? Para eso se supone que yo tengo mecanismos de barrera.
¿ya? Tengo mecanismos de barrera. Tengo que evitar que ese proceso siga y no se controle, ¿ya? ¿Cómo podemos entender esto? Yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer un esquema. Yo tengo por aquí, por ejemplo, mi ADN. Tengo mi ADN con mis nucleosomas. Pero hay un segmento, voy a tener un segmento que no es intrón, sino va a ser un exón. Mira, por ejemplo aquí. Este es un segmento de exón, ¿ya? Continúa vuelta con intrón. El mayor porcentaje, ya sabes, son intrones. Muy bien, este segmento me interesa. Este segmento me interesa. ¿Por qué? Porque tiene genes. Tiene genes. Ya, ¿recuerdas? Mira, la diapositiva de aquí. ¿Qué estaba haciendo? Se está empaquetando en este sentido, ¿no? Está ocurriendo la condensación. Muy bien. ¿Por dónde venía la condensación? De izquierda a derecha. Por acá está viniendo la condensación. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Mira, se empaqueta más. Está más empaquetado. Muy bien. Ya va a llegar a la zona del gen. Y yo no quiero que este gen se empaquete, porque si se empaqueta no va a haber acceso. Y como es un gen, yo necesito acceso. ¿Ya? No va a haber acceso. Entonces quiero detenerlo en este punto. Necesito que se detenga el proceso de condensación o de empaquetamiento. ¿Ya? Para eso yo necesito secuencias que funcionen como barreras. Necesito un segmento de ADN que funcione como una barrera, de tal manera que cuando llega a esta barrera ya no se condensa. Al no condensarse, mi ADN sigue descondensado, por así decirlo, y hay acceso a las proteínas. Entonces yo de aquí puedo venir, formo mi ARN mensajero, luego de mi ARN mensajero formo mi proteína y listo, tengo mi resultado final, la proteína. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo son estos segmentos de barrera? Acá tenemos un pequeño ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Mira, por ejemplo, en la mosca, en esta mosca, la drosófila, ¿ya? Tenemos un gen, el gen white. ¿Para qué es? Para el color de los ojos, ¿ya? De estas moscas. Normalmente, ¿cómo son? Son rojas. Acá está el gen, mira. Este es el segmento del gen. Esto puede ser un intrón, 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 intrón. Y acá hay una zona de barrera, mira. Hay zona de barrera. ¿Ya? Luego, ¿qué sigue? Heterocromatina. Pero esta heterocromatina se supone que está condensada, ¿no? Está súper empaquetada. En este caso vamos a hacerlo al revés. El empaquetamiento está viniendo en este sentido, de derecha a izquierda. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué ocurre aquí? Tengo una barrera. Quiere decir que el empaquetamiento se detiene aquí. Stop. Ya no continúa. Por lo tanto, este gen se va a manifestar, se va a formar el pigmento, se forma el pigmento y ese pigmento que se forma, ¿qué me da? Color rojo a los ojos. ¿Ya? Muy bien. Hay una mutación. Se invierte este segmento de gen que yo tengo aquí. Mira, va a pasar ahora, va a pasar aquí. Pasa aquí. Mira la zona de la barrera. Se viene por aquí. Hay una inversión. ¿Ya? Un tipo de mutación. ¿Qué pasó aquí? Está más cerca la zona del gen. Está más cerca ¿a dónde? A la heterocromatina. ¿Qué ocurría acá? Proceso de condensación. Hay riesgo, ya, hay riesgo, no siempre, en que mi gen que está aquí se va a condensar. Si yo lo condenso, si se condensa, ¿qué ocurre? No va a haber pigmento, no hay pigmento. Si se queda descondensado, entonces ¿qué ocurre? Sí hay pigmento. Muy bien. Hay células en las cuales se condensa, no va a haber pigmento. Si no hay este pigmento, ¿qué va a ocurrir? ¿Seguirá siendo rojo? Ya no. Mira, va a haber un patrón moteado. Va a estar moteado sus ojos. Va a tener zonas que son blancas porque no hay pigmento, pero hay células que se mantienen con su gen descondensado. Por lo tanto, sí hay pigmento. Al haber pigmento, entonces su ojo va a tener color rojo por el pigmento. ¿Ya?
Eso dependiendo si es que se condensa o descondensa. ¿Eso puede ocurrir en los seres humanos? Sí, sí puede ocurrir. ¿Con el color de los ojos? No. Pero puede ocurrir con los eritrocitos. Mira, un ejemplo por aquí. Yo tengo los eritrocitos. Recuerda que el eritrocito tiene su hemoglobina. Muy bien. La hemoglobina tiene ¿cuántas cadenas polipeptídicas? 4. 2 alfa y 2 beta. Vamos a irnos a la cadena beta. ¿Ya? La cadena beta, vamos a tener aquí el ADN. Por ejemplo, imagínate que este segmento me determina la expresión de la cadena beta. ¿Ya? Y aquí vamos a tener la heterocromatina. La heterocromatina se está descondensando. Perdón, condensando. Es una estructura condensada. Condensada. Mira, viene, está condensándose. Obviamente hay un segmento que lo separa al gen de la cadena beta de la hemoglobina. Por lo tanto, tú dirías, no hay problema, porque esta condensación se supone que se va a detener, porque se supone que aquí va a haber una barrera, ¿no? Una barrera, lo que estamos hablando. Estos segmentos, este segmento de barrera, este segmento de barrera, ¿ya? Este segmento de barreras es conocido, al menos en el caso de los eritrocitos, ¿ya? Se llama HS4, ¿ya? Por si acaso, por ahí sea útil como datito, HS4. Este HS4 funciona como un elemento de barrera, ¿ya? Es un elemento de barrera. Por lo tanto, la condensación se detiene ahí, no continúa. Por lo tanto, mi gen de la cadena beta se va a expresar y yo voy a tener mi cadena beta. Mi cadena beta. Lo asocio con mi cadena alfa y voy a tener mi hemoglobina. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si hubiese una inversión al igual que aquí? ¿Qué pasa si por alguna mutación este pasa para la posición del HS4 y el HS4 pasa en la posición del gen de la cadena beta? Entonces hay riesgo que en esta zona se condense. Si se condensa, va a haber una alteración de esta cadena beta. Y si hay una alteración, probablemente esa persona tenga anemia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hubo una inversión de su gen de la cadena beta con respecto a la secuencia, al segmento HS4. ¿Ya? Entonces, yo necesito que existan estas cadenas, estas zonas de barrera, ¿no? Hasta ahora nosotros entendemos como que la barrera está propiamente en el ADN, pero en realidad no es así. El principal método de barrera está dado por proteínas, ¿ya? Está dado por proteínas. Yo tengo aquí 3 mecanismos en los cuales puedo evitar que la condensación se propague a lo largo de los genes. ¿Ya? Mira, primera situación, o primera forma de cómo yo puedo evitar perdón, que se condense, ya lo dije. La primera forma es el anclaje, ¿ya? Este anclaje, para que se pueda dar, ya, es la primera opción, tiene que haber una proteína. Una proteína que interactúa con la parte de la membrana del núcleo. Por ejemplo, en este caso está interactuando con una proteína del poro nuclear. Al interactuar, este tiene el efecto de detener la condensación de la heterocromatina. Por lo tanto, imagínate que este es un segmento de gen. Ah, mira, hay zonas de acceso, mira, acá, una zona de acceso. ¿Ya? Entonces se puede transcribir, por ejemplo, se puede transcribir. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice ahí? Barrera. ¿Mediante qué? Proteínas de anclaje a la superficie nuclear, a la superficie interna. ¿Ya? Segundo método de cómo puedo detener la condensación de la heterocromatina. Con proteínas estructurales que se anclan, proteínas de unión. ¿Ya? Proteínas de unión, como las lectoras, pero no son lectoras, ¿ya? Proteínas de unión. Proteínas de unión. Porque para que sean lectoras, ya mira acá, un ejemplo, mira, acá tienes proteínas, acá tienes otra proteína. Yo podría decir que ambas proteínas son proteínas lectoras. ¿Qué
¿cuál es la condición para yo decir que esta, por ejemplo, es una proteína lectora y esta no es proteína lectora? Lo que pasa es que la proteína lectora tiene que haberse unido ¿a dónde? A los sitios de modificación, ¿ya? A los sitios de modificación. Por eso es una proteína lectora, porque se une a sitios de modificación. Acá, ¿se está uniendo a algún sitio de modificación? No, simplemente es una proteína de unión y funciona como una barrera, ¿ya? Entonces aquí tenemos, primera opción, anclaje. Segunda, proteínas de unión. Tercera posibilidad, proteínas también, proteínas, pero que actúan como enzimas, o sea, son enzimas en realidad, ¿ya? Son enzimas. Son enzimas con actividad catalítica. Estas de aquí van a modificar, ¿ya? Van a modifican lo que es la afinidad de las proteínas lectoras. Mira, las proteínas lectoras se están uniendo aquí para poder empaquetar más. Pero si yo modifico esta afinidad, ya no se van a unir. Modifican la afinidad de las proteínas lectoras. ¿Ya? Ya no se unen, ya, mira, ya no están unidas. ¿Por qué? Porque estas enzimas pueden ser desacetilasas, por ejemplo. Desacetilasas, desmetilasas. Por lo tanto, al quitar la modificación, ya no hay esa atracción que tienen las proteínas lectoras para unirse a estas zonas. Por lo tanto, la condensación se detiene aquí. Hay otro stop, ¿no? Ya no ocurre condensación. Entonces aquí tenemos las tres posibilidades de evitar que toda la cromatina se pueda empaquetar, ¿ya? Primera opción, anclaje. Segunda opción, proteínas de unión, que no son proteínas lectoras, solamente son proteínas de unión. Y enzimas o proteínas con actividad catalítica que pueden modificar la afinidad de ¿quiénes? De las proteínas lectoras. ¿Quiénes pueden ser opciones? Desacetilasas, desmetilasas.